Bienvenidos a su grupo de Ciencias Naturales. El día de hoy tenemos un nuevo tema de biología denominado reino protista. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a esta clase. ¿Qué necesitamos saber de este reino protoctista? Bien, necesitamos saber que también anteriormente llamado reino protista y se cambió la terminación por reino protoctista, ya que no solamente va a incluir a los protozoarios, sino a las algas también. Es por eso el cambio del nombre, pero todavía se sigue usando la terminación protista en muchos libros y también sigue siendo válida. ¿Cuáles son sus características de los protozoarios? Son eucariotas, viven solitarios o en colonias. Pueden estar en colonias como en este caso, o pueden encontrarse solos. Su tamaño generalmente se halla en tamaño variable entre 2 a los 3 milímetros. Su nutrición es alozoica, que quiere decir esto que se alimentan de otros protistas. También es saprofítica. Esto quiere decir que se alimentan de restos vegetales disueltos en el medio o materia descompuesta. Aquí tenemos un ejemplo de su tipo de nutrición de los protozoos, donde podemos observar que ellos, cuando encuentran el alimento, realizan a formar una vacuola donde van a atrapar el alimento para posteriormente ser digerida en esta vacuola y las sustancias ser expulsadas dentro de la célula para que sean absorbidas. La reproducción de los protozoarios puede ser tanto sexual como asexual. Lo va a ser por fisión binaria, que lo vamos a explicar a continuación. Y la segunda, que en este caso la forma de reproducción sexual, es mediante gametos iguales o isogámica o diferentes ansiogámica. Y se puede presentar a través de la conjugación, que consiste en la unión de dos individuos que intercambian su material nuclear. Aquí podemos encontrar por fisión binaria la tipo de reproducción asexual. Una se divide en dos, ¿no? Una puede dividirse también en mucho más. Pero también tenemos la conjugación, que en este caso dos individuos intercambian material genético, como lo podemos observar, y al final cada uno de ellos va a tener una cantidad de material genético del otro que le va a dar características distintas, y ese sería un tipo de reproducción sexual. Se clasifica en la clase sarcodinos, clase mastigófonos, clase ciliados, clase esporozoos. Ahí tenemos también los mastigóforos o llamados flagelados. ¿Ya? Tenemos los ciliados, los sarcodinos, que también son llamados rizópodos, como le podemos encontrar acá. Ciliados, flagelados o mastigóforos y esporozoos. Los sarcodinos son protozoos que se mueven por medio de extensiones del citoplasma, llamados pseudópodos. Estos pseudópodos, pseudo viene de falso y podos viene de pies, por eso quiere decir pies falsos, que se usan en la locomoción y también en la alimentación. Viven en lodazales de agua dulce, estanques y lagos, algunos incluso en océanos. Se alimentan ingresando el alimento en una vacuola alimenticia. Dentro del citoplasma van a segregar ácidos y enzimas, y según cómo avanza la digestión, los alimentos digestivos son absorbidos de la vacuola, que disminuye su tamaño al vaciarse. Los ejemplos que tenemos dentro de los sarcodinos, tenemos a las amebas, tenemos su ejemplo, tenemos al foraminífero, tenemos ahí la imagen, y tenemos a los radiolarios, que van a presentar ese tipo de estructura. Los mastigóforos, todo se desplaza con uno o varios flagelos, o a modo de látigo en el extremo anterior, que les va a permitir desplazarse. Son de vida libre y también parásitos, pueden habitar solos o en colonias. La reproducción generalmente es asexual. Posee un organito fotosensible o mancha ocular, que está formada por una mancha de pigmento rojo y un pequeño fotorreceptor sensible a la luz.
Tenemos un ejemplo, la euglena, que la podemos ver en este caso. Aquí podemos encontrar, ahí está el flagelo, que le va a permitir la locomoción. Tenemos el trypanosoma, que encontramos acá. Aquí está su flagelo, y esta sería su estructura. Tenemos al ceratium, que lo podemos encontrar acá, que hay diferentes tipos de ceratium también, diferentes especies, pero tienen particularmente esta forma de los flagelos de esta manera. Tenemos los ciliados. Se componen de organismos unicelulares que tienen muchos cilios, que son pequeñas extensiones a forma de pelos que salen alrededor de la célula. Se encuentran en agua dulce y agua salada. Su alimento consiste generalmente de bacterias. Presentan un surco oral que es un tubo a través del cual el movimiento de los cilios mueve la comida hacia esa abertura de la boca, donde las vacuolas alimenticias la digieren y las partículas son digeridas y salen por el poro anal, por donde se desechan los nutrientes, las sustancias que no son buenas para el organismo. Se reproducen asexualmente por división o fisión binaria y sexualmente por conjugación, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores. Cuando dos organismos unicelulares se unen, intercambian justamente su material genético. Los ejemplos que tenemos aquí, el más conocido es el paramecium, el stentor y el spirostonum. Dentro de ellos, los más conocidos es el paramecium y el stentor. Aquí tenemos al paramecium, que tenemos los cilios, el citoplasma, el poro anal, tenemos la vacuola alimenticia, tenemos aquí en este caso el surco oral, la cavidad oral justamente, tenemos los micronúcleos, macronúcleos y tenemos la vacuola contráctil, que es la que expulsa el agua para que pueda en este caso también ayudar al movimiento de la célula. Aquí tenemos un ejemplo del extentor. Los esporozoos todos los esporozoos son parásitos. En alguna parte de su vida forman células pequeñas como son esporas. Carecen de cilios y flagelo cuando son adultos. Esto quiere decir que también su locomoción es mediante el curso del agua, no necesariamente tienen un sistema de locomoción definido. Los más conocidos son los del género Plasmodium. Uno de los más conocidos es el Plasmodium vivax, que es el causante de esta malaria y que se transmite a través de un mosquito, de la picadura de un mosquito. Bien, aquí tenemos justamente un ejemplo de un esporozoo, Plasmodium, ¿no? Tenemos las mitocondrias, el núcleo, la estructura básica de una célula. Y aquí tenemos también en la parte superior, en la parte apical, ¿no? Tenemos justamente la parte que ayuda a la invasión para poder infectar a otro organismo. Ahora tenemos las algas. Las algas, bueno, son organismos también, en este caso eucariotas, de células eucariotas, y su nutrición básicamente es autótrofa. Ellas producen su propio alimento. Y tenemos desde microscópicas, unicelulares, hasta multicelulares, hasta macroscópicas. En la división de las algas tenemos las clorofitas o algas verdes. Aquí tenemos que la célula clorofita es eucariota, sus pigmentos especialmente son clorofila. Las algas verdes más simples son unicelulares y los miembros más evolucionados poseen cuerpos pluricelulares en forma de filamentos o superficies planas como hojas. Viven en lugares húmedos o mayormente en el mar. La reproducción puede ser asexual por división celular o por esporas y sexual a través de la unión de gametos. Los ejemplos más conocidos tenemos a la ulva, la tuoca o lechuga de mar, que lo podemos encontrar de esa manera, pluricelular también. La división rodofita, algas rojas, son mayormente marinas. Sus características es la presencia del pigmento rojo, llamado ficoeditrina, además de la clorofila y otro pigmento como la ficocianina. Todos estos pigmentos para absorber ondas de luz. Algunas algas están cubiertas por sustancias gelatinosas como el agar y el corrágeno, de uso comercial. Los ejemplos más conocidos que tenemos aquí es el yuyo, su nombre científico Guillartina chamisoi, que lo podemos ver ahí en la imagen. Tenemos también el chondrius, que lo podemos ver en la siguiente imagen. También tenemos el gelidium, que es el que encontramos acá. De estos justamente pueden sacar el agar-agar y producirlo de manera comercial.
La división Pheophytas. Aquí tenemos las algas pardas. Viven en agua fría a lo largo de las costas rocosas y están expuestas al aire durante la marea baja. Esto quiere decir que también pueden permanecer en la parte de... Estas algas poseen un pigmento llamado fucosantina, que le da justo el color pardo oscuro. Son algas pluricelulares cuyo tamaño pueden llegar a hasta 100 metros de longitud, como en el caso del sargazo. Los ejemplos más conocidos tenemos el sargazo, como lo había mencionado, y que tenemos ahí un ejemplo en la pantalla, ¿no? Una persona que se encuentra en el mar y que ha podido justamente coger esta alga, ¿no? Y como podemos ver, su medida puede llegar incluso hasta los 100 metros. Tenemos la laminaria, que la encontramos acá como pequeñas hojas en forma de láminas. Tenemos al Nereocystis, que también tienen ese tipo de forma de hojas. Por último vamos a tener a la división Chrysophytas, algas doradas, donde se incluyen a las diatomeas. Viven en ríos y mares. Las diatomeas presentan diferentes formas. Las diatomeas viven dentro de una concha que es su pared celular, que posee un sílice que es el cual le da la rigidez y apariencia cristalina. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las diatomeas, podemos encontrar acá. Son algas microscópicas. Muy bien, muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Edwin Paucar Montenegro. Si el video te pareció interesante, que esto me gusta, comentes qué es lo que te pareció o alguna recomendación y compártelo si crees que a alguna persona le puede ser de mucha importancia esta información. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos.